Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al primer episodio de Mi Historia Inexplicable. Soy Cela Madrid y el día de hoy, para estrenar este nuevo proyecto, donde todos ustedes nos pueden contar sus historias, tengo a Pablo Barquero. ¿Cómo estás, Pablo? Todo muy bien, Isi. Un placer de estar aquí con vos y con todas las personas que nos estén viendo y escuchando. Bueno, no, para mí es un gusto. Ya Pablo tal vez lo conocen del otro podcast de Realidades Alternas, y si no lo han visto, los invito a ver el programa sobre el Sanatorio Durán. Pero bueno, Pablo, eh, pues el enfoque de este programa es que nos cuenten sus experiencias, y la vez pasada que nos vimos hablamos mucho pues de todo el contexto del tema específico del sanatorio, etcétera. Y hoy quiero que nos contes cuál ha sido tu historia inexplicable o tus Eh, historias. Obviamente, es claro, creo que como seres humanos a todos nos ha pasado, a todos y todas, perdón, nos ha ocurrido diferentes historias que tienen desde esa característica, como bien lo decís, ¿verdad? Esa parte de inexplicable un poco. En el caso mío, la que quiero compartirles, o la que traía la idea para compartirles, era principalmente una que me ocurrió por allá del 2014. Eh, si siguieron o si pudieron escuchar nuestro programa sobre el sanatorio, eh, mi tesis de licenciatura fue sobre el Sanatorio Durán, y un lugar muy específico aquí en Costa Rica que tiene muchas controversias alrededor de la temática principalmente paranormal y toda esa línea. Mi investigación no es sobre eso específicamente, pero ahí hay un montón de conectes y también un montón de historias que al final de cuentas ocurrieron. La que quiero compartirles, que fue la más, digamos que muy bonita para mí, y ya bonita y inexplicable a veces suena un poco como que no va de la mano, pero es parte de lo que me gustó. Eh, Cuando yo termino mi tesis de licenciatura en el 2011 y me graduó, inmediatamente yo quería seguir, siempre me gustó estudiar, siempre quería estudiar y quería seguir estudiando, quería continuar. Entonces me acuerdo que me meto a estudiar el programa o la carrera, digamos, de historia. Yo soy antropólogo social de profesión y me meto a estudiar historia, el bachillerato y licenciatura. Ahí tengo el placer de conocer a muchos profesores y profesoras maravillosos que me dicen, no, pero Pablo, pues ya sos licenciado, ¿para qué estás metido aquí en esta parte del regreso, ¿verdad? De la bachillerato y licenciatura. Ya vos tenés el nivel para maestría. Entonces sigo el consejo y en el 2012, por ahí, hago el papeleo para ingresar a la maestría y ingreso en el 2003 a la maestría, al posgrado centroamericano en historia aquí de la Universidad de Costa Rica. Ok, ¿para qué todo este detalle? Por el siguiente conecte. Cuando uno entra a un posgrado siempre le piden, bueno, cuáles son sus líneas temáticas o sus líneas de investigación para saber sobre por dónde va a ir en lo que uno va a construir. Y como había trabajado sobre el sanatorio, siempre quise seguir el mismo tema del sanatorio. Y entonces cuando ingreso a la licenciatura, a la maestría, lo que iba a investigar era un trabajo comparativo entre lo que sería el reformatorio de Felipe González Flores, que estuvo en el Sanatorio Durán, y la cárcel de San Lucas. Imagínense, un trabajo muy interesante, tal vez un poco aburrido dependiendo de cómo se vea, pero eso es lo que yo iba a trabajar. Súper chivo. Esa era la idea que yo iba a trabajar, centrándome específicamente en el trato hacia los reos, ¿verdad? Porque además ambos espacios eran de varones. Uno de menores de edad, que estuvo en el local donde estaba el sanatorio, y San Lucas, que aquí fue una cárcel muy simbólica en Costa Rica, que cerró hasta en el 91. Entonces, duró muchísimos años y está en una isla, además. Entonces, ese era mi trabajo, ese era mi tema de tesis, eso es lo que yo quería trabajar, seguir manteniendo una línea de conecte con el Sanatorio Durán, con la edificación, y empezar a ampliar mis experiencias. Y así empecé a trabajar, así empecé a buscar información, pero había algo que no me llenaba, no me centraba, digamos. Y en el 2014, el año siguiente, yo entro en el 2012 hago el papeleo, entro en el 2013 ya como tal a llevar los cursos,
Y al año siguiente, en el 2014, literalmente en enero, 25 de enero del 2014, fallece mi abuelo. Fallece mi abuelo materno, Jerónimo Murici Chavarría. Fallece mi abuelo de un infarto en su casa de habitación. Entonces ya de ahí comenzamos con esos conectes, ¿verdad? Cuando es una muerte repentina, que no está esperada, el proceso como el ser humano es muy diferente al proceso que se tiene cuando la muerte como tal ya está siendo visualizada y se sabe qué va a pasar. Claro. Fue algo fuertísimo porque entre los conectes, digamos, a mí me llama, mis abuelos vivían al frente de la casa donde yo vivía en ese momento con mis papás. Mis papás andaban en un matrimonio que se puede decir prima segunda mía. Yo no fui, por algo no fui, no me llamó la atención realmente, no sé, no fui. Y, y en eso mi tío, que vivía con mis abuelos, me llama diciendo que a mi abuelo le ha pasado algo. Yo salgo corriendo para cruzar la calle, se me olvidan las llaves, entonces quedo encerrado literalmente entre la puerta de la casa y el portón para salir, o sea, y las verjas, todo quedó encerrado. Llamo a mi mamá, llamo a mi papá, y ya les digo, vénganse. No sabía que había pasado, nada más, vénganse. Bueno, ya mi mamá sale corriendo pensando algo más sencillo, ¿verdad? Que tal vez mi abuelo se había caído, una cosa así, y no. Ya mi mamá pasa al frente de la calle, porque además, por dicha, el salón comunal donde estaba la fiesta era a los 100 metros, o sea, todo fue ahí, en ese mismo orden. Y ya mi mamá pasa, mi papá me abre, salgo yo corriendo, ¿verdad? Porque además yo había llevado ciertos cursos de primeros auxilios, entonces estaban esperando, ¿verdad? También la presión de esperarme a ver si yo podía hacer algo, cuando realmente primeros auxilios son muy diferentes a otras situaciones. Pero bueno, no, fallece mi abuelo. Ya llega la ambulancia, mi abuelo, el adulto mayor, 80 y pico, la cuestión, y fallece. ¿Ok? Entonces viene el proceso, ¿verdad? El proceso de luto y duelo que como sociedad nos toca. Y entre esos procesos de luto y duelo, ¿verdad? Y trato de, vean que como lo cuento, trato de racionalizar lo que a veces es inexplicable, ¿verdad? Entonces en esos dos procesos yo siempre he tenido la capacidad, la suerte, no sé, como quieran decirle, de soñarme con mis familiares que han fallecido, siempre constante. Y es este mismo conecte muy parecido que varios investigadores, científicos, como les quieran poner, siempre dicen que está esta línea de que cuando estas entidades, estos fallecidos y fallecidas, siempre están contando que están bien, ¿verdad? Y cómo los ve uno, si vestidos de blanco, si las coloras, la ropa, todas estas vestimentas. Bueno, pues fallece mi abuelo, algo muy fuerte, totalmente fuerte para mí, porque él era, lo sentía muy cercano, realmente, a él. Ok, fallece mi abuelo, entonces yo comienzo a soñarme con él, y eso a soñarme con él. Para esa época, yo me tocaba estar los fines de semana en, en San José, porque ya me había ido a vivir con la que era mi pareja en ese momento a Buenos Aires de Punta Arenas. Entonces yo pasaba, bueno, semana en Buenos Aires de Punta Arenas y venía para acá. Entonces era el traslado que me hacía. Entonces en ese tiempo, en todos esos tiempos, en esas partes, yo siempre, ya llevaba, que puede ser como 2 años, una cosa así, tal vez, bueno, buen rato viviendo en Buenos Aires, y entonces yo ya hablaba con él, toda la cosa, y venía a visitarles los fines de semana. Que ya ahora sí caigo en cuenta con mi historia inexplicable. Entonces comienzo a soñarme con él, que él me hablaba, que es igual, que estaba bien, toda la cosa. Empiezo a pasar por ese duelo a nivel, digamos, onírico, donde yo lo veía bien, él me hablaba, me trataba de abrazarle, no me permitía abrazarle en los sueños, hasta que un día, me acuerdo que el sueño fue este. Estaba en la casa de ellos. La casa de ellos da a una calle principal. La calle principal pasa el bus, del barrio. Y me acuerdo que yo entro a la casa de ellos en el sueño y los veo a mis abuelos. Mi abuelo es fallecido y mi abuela estaba viva en ese momento. Y ya los saludo. Yo les decía tito y tita, ¿verdad? Entonces
Ya los saludo a los dos, ¿verdad? ¿Cómo están? Y mi abuelo me abraza en ese momento, me dice, papito, yo estoy muy bien, usted esté bien, no sufra más, todo ese concepto, ¿verdad? Todos los conceptos que son repetitivos, ¿verdad? Juan José Benítez habla mucho en sus libros sobre toda esta línea, ¿verdad? Del estoy bien. Entonces me paso repitiendo la cuestión y al final termina con esta frase. Me dice, papito, ya me voy a ir, ya tengo que irme, voy a agarrar el bus. Entonces yo le digo, Tito, ¿pero para dónde va? ¿Por qué se va? Me dice, no, es que ya tengo que irme. Lo quiero mucho, los quiero mucho, cuídense montones. Y yo le digo, pero no, quédese. Y en el sueño trato, ¿verdad? De decirle, quédese un poco más, por favor. Y me dice, no se preocupe, Paulito, yo voy a estar siempre con usted y usted me va a mencionar en su tesis. Ok. ¿Cómo? Entonces yo le digo, y yo lo veo donde sale de la casa, de pronto a otro aparece un bus, ¿verdad? Esta secuencia onírica, ¿verdad? Como les digo, aparece un bus y yo lo veo donde está ya subido en el bus, del lado de la ventana, y me dice, hasta luego, recuerde que usted me va a mencionar en su tesis. Y ya, paso el sueño y me despierto inmediatamente. Entonces me queda la duda, ¿cómo? ¿Dónde va a estar mi abuelo en mi tesis, verdad? O sea, que yo sepa, él estuvo peleando en la guerra civil del 48, pero no estuvo en ninguna de las dos cárceles que yo voy a analizar. Y me quedó ahí trabajado el concepto de por qué en mi tesis, qué pasa acá. Y vean que aquí hay dos conectos como los que voy a tratar de hacer como el cierre un poco, ¿verdad? Entonces me quedó la duda dando vueltas. ¿Por qué mi abuelo en este sueño me dice que lo voy a mencionar en mi tesis? ¿Y cuál tesis? Estoy trabajando esta tesis. El asunto es que sigo la maestría a duras penas desde allá Buenos Aires, con unas cuestiones complicadas. Luego, con la que era mi pareja en ese momento, nos devolvemos a San José y hay otro montón de situaciones complicadas. Pero llega un momento, estando en Buenos Aires, donde me encuentro un libro de un historiador costarricense llamado Iván Molina. Este libro fue como la primera piedra angular sobre lo que sería el estudio del espiritismo a nivel historiográfico en Costa Rica. Me encuentro ese libro, me lo compro, me encanta el libro y digo, mira, esto me gusta muchísimo. O sea, ya había leído sobre eso, ya conocía los autores que él utiliza, pero nunca había visto la capacidad o la posibilidad de estudiarlo a nivel pues, académico, estudiarse. Claro. Y bajo más allá del halo de fetichismo, bajo una línea de profesionalidad. Mira qué interesante, o sea, está publicado, este libro está trabajado, qué llamativo, bajo la editorial de la Universidad Nacional, o sea, hay algo. Sí, un libro más de peso. Ajá, exactamente, exacto. Bueno, pero entonces me empiezo a casar con la idea de esta figura. Aparece también, él empieza a tocar la figura de Ofelia Corrales, y me maravilla más de lo poco que yo sabía sobre Ofelia antes y ya lo que luego comenta, y yo digo, uy, mira, está llamativo, no sé quién era mi pareja en ese momento. Yo le comento y de esto y me dice, tal vez por ahí pueda hacer un cambio de tema. Bueno, puede ser. Para no cansarles con el cuento, en esta parte, en este detalle, al final, de un día para otro, literalmente llego a la maestría con otro tema, que era el estudio, desde esa perspectiva, el estudio del espiritismo en Costa Rica. Muy básico, un tema muy amplio realmente. Y llego y se lo brindo al que era en ese momento, a uno de mis profesores en ese momento. Y él me lo acepta, me dice que está bien, que a él le interesaba más el tema, el anterior, ¿verdad? La comparación, pero que está bien, que hagamos ese. Que hagamos este tema. Y comienzo entonces a meterme en profundidad a trabajar el espiritismo en Costa Rica. Dame un segundo, siglo XIX, siglo XX. Dame un segundo. Ya, ahora sí. Ok. Entonces, te aceptó el tema.
Y entonces comienzo a trabajar ya desde una perspectiva más académica estos siglos sobre el espiritismo, y empiezo y me meto y sigo andando, honestamente recordando siempre el sueño, siempre recordaba. O sea, mi abuelo me ha dicho que yo le iba a citar en su tesis, no tenía forma, no tenía cabida en la tesis anterior. ¿Qué pasa acá? Y cuando me meto en la del espiritismo, ya el espiritismo, ahí veo yo como que, bueno, sí, ya hay como una línea, ¿verdad? De por dónde conectarle. Pero profundizo, y este es el asunto, y aquí es donde está el conecte. Cuando, como el espiritismo en Costa Rica es un tema muy amplio, está en una nube, tenía que delimitar, obviamente, los alcances. Cuando comienzo a delimitar mis propios alcances y las líneas teóricas con las cuales iba a trabajar, mi línea teórica era el culto al recuerdo. Me fascina el culto al recuerdo. Y entonces ahí es donde yo digo, claro, aquí está la mención, porque con el culto al recuerdo comienzo a utilizar y a explicar mis situaciones con respecto a la vivencia del duelo y del luto. ¿Y qué pasa además? ¿Qué pasa? Eso fue en el 2014, en el 2019 fallece, o sea, un año antes de pandemia, ¿verdad? Fallece mi abuela materna, la que era la esposa de mi abuelo, y fallece mi papá. Sí, todos los, seguidos. los dos seguidos, uno en febrero y el otro en octubre. Y claro, mi tesis se me alargó muchísimo, pero empiezo entonces a utilizar el culto de recuerdo, forjar, y me acuerdo, valga la redundancia, de ese sueño. Y entonces veo, ya lo cito, ya digo, claro, voy a citar este sueño, porque este sueño me sirve para ejemplificar ciertas partes del justificante del culto del recuerdo. Y después de ahí, después de ese sueño, me he vuelto de ese sueño que tuve y ya defiendo mi tesis el año pasado, la defendí en diciembre del 2024, perdón, del 2023, y ya, todo sale excelente, todo perfecto, y ahí está, presente en mi tesis, mi abuelo, mi abuela y mi papá, digamos, personales, muy personales, y un montón de gente más, ¿verdad? Trabajado, que haya investigado. Y entonces veo el conecte cómo, y ahí donde trato de explicar lo inexplicable, porque claramente aquí pueden haber dos factores. El primero es una idea de conectes de que yo mismo forjé, ¿verdad? Desde que mi abuelo me dice, va a pasar, yo lo llevo a que pase. Yo lo llevo a que pase, también porque estaba cansado del tema del sanatorio o lo que fuera, lo llevo a que pase, ¿verdad? La otra es, si uno lo quiere ver de una perspectiva más esotérica, podría considerar que lo que estaba pasando era una premonición que mi abuelo me estaba comentando. Y entonces, desde las dos líneas, a mí me encanta la parte esotérica, por supuesto, ¿verdad? Si no estaría trabajando esas líneas que trabajo a nivel académico. Entonces me gusta mucho el pensar que más allá de que mi abuelo me dijo, él estaba viendo que por ahí estaba el conecte para, no solo para seguir viviendo el duelo y el luto, sino para poder, ¿cómo se llama?, explicar ciertas situaciones que pasaban. Esta sería, por ejemplo, mi historia, mis historias que quería comentarles. Y sí, súper, o sea, muchas gracias por contar esa historia tan personal, ¿verdad? A veces, bueno, a mí me ha pasado también que he soñado con personas de la familia que han fallecido, inclusive con personas que fallecieron mucho antes de que yo naciera. Entonces es un tema, la parte de los sueños y esa relación entre la posibilidad de que haya una comunicación con otro plano o pues con esa experiencia tuya, sí, perfectamente esas sincronicidades las pudiste haber causado vos para que él llegara a lo que te dijo tu abuelo en el sueño, pero es súper bonito en general pensar y analizar todas esas posibilidades. Y nunca más volviste a soñar con él. Sí, Sí, siempre, seguís, pero siempre. ya de muchas maneras, sí. Obviamente lo que cambió fue, por eso digo, trabajar el tema de la perspectiva mental sobre la relación con la muerte es algo maravilloso, porque las interpretaciones, hay muchas variantes, pero hay simbolismos, hay variantes culturales, hay un montón de detalles que pasan ahí. Entonces, cuando falleció, cuando falleció mi abuela, empecé a soñarme ya con los dos, ¿verdad? Había una idea de que
mi abuelo me pasaba diciendo, ¿verdad? Como que él se iba a encargar de ir poco a poco llevando, digamos, que viniendo por quienes tocaba la familia. Luego cuando falleció mi papá, igual, los sueños con mi papá fueron más fuertes todavía, por varias razones, ¿verdad? La conexión era más grande, eh, de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces comenzaron desde la parte en donde, como les decía, y por eso cito, por eso mencioné a JJ, no me gusta decirle JJ, me gusta decir Juan José siempre, Sí, sí, sí. a José Benítez, ¿verdad? Menciono a José Benítez porque Benítez, que en sus libros, ¿verdad? Que parte con esta idea periodística, ufológica, luego se mete en sus caballos de Troya, toda la cosa, y termina, ahora los últimos libros que ha tenido publicando son relacionados con esto, con casos, historias específicas sobre cómo la gente analiza, cómo la gente convive, cómo la gente conlleva sus casos de contactos con fallecidos. Y entonces siempre él mencionaba eso, que al principio uno no podía ver los pies, ¿verdad? Que desde las historias, ¿verdad? Simplemente con un método comparativo, que no se le puede ver los pies, que la ropa a veces es de color, de tonalidades muy claras, dependiendo de lo que le vaya a mencionar, y así pasaba. Entonces yo pasé desde el momento donde el primer sueño que tuve con papá fue literalmente el mismo día que fallece. Yo el día antes lo veo, el día que fallece él, yo me sueño con él, obviamente, después de todo, y él inmediatamente yo quiero abrazarlo, y él me dice, no puedo abrazarte en este momento. Me dice, papito, no puedo abrazarlo en este momento. Y yo lloraba en el sueño, lloraba un montón, ¿no? Y lo veía a distancia, y recuerdo todavía la imagen, o la construcción de la imagen, porque eso es la clave del constructo, ¿verdad? Al final no puedo obviar el que soy científico también. Sí, Entonces, claro. de ese constructo, ¿verdad? Donde yo lo veo, yo quiero abrazarlo y no me permite abrazarlo. Y así he seguido teniendo. Y conforme he ido avanzando, ya los sueños han sido diferentes. Pero siempre le he mencionado, o sea, siempre he contado que cuando pasa algo fuerte, le cuento a mi mamá, le cuento a mi novia, le cuento a mi novia actual, le cuento a Alejandra, que siempre pasa algo, ¿verdad? El último, por ejemplo, el último sueño así raro fue donde me soñé que mi abuelo venía por mi tío, por el que vivía con ellos. Y en un momento de sueño yo le digo a mi abuelo, no, tranquilo, yo me lo llevo, no se preocupe, todavía él está bien, digamos, una cosa así. Y era esta idea también de la muerte alrededor, ¿verdad? Como cada vez que Claro. yo me vuelvo con esa línea y iba a fallecer alguien, ¿verdad? Entonces, claro, cuando le cuento a mi mamá le cuenta a mi tío se muere de susto, por obvias razones, ¿verdad? Bajo esta Sí. línea también de la creencia, ¿verdad? Al final estamos bajo un marco de creencias. De creencias en donde tratamos de meter eso que al final son historias inexplicables. Claro que sí. No, y ahora que decís eso, a mami le pasó. Bueno, mi abuelita falleció así hace como 20 años. También tenía otra hermana de ella que murió cuando yo estaba como 4 o 5 años, una cosa así. Y a mami le pasa mucho eso, mami tiene esa percepción muy abierta. Y, y antes de, o sea, se soñó con mi abuelita un día y con mi tía, la que tenía mucho tiempo de haber fallecido, y ellas le dijeron, es que lo estamos esperando. Y mami dice, pero si ella es consciente de que ellas ya habían fallecido y todo, ¿verdad? Pero ustedes, ¿qué están haciendo aquí? Les decía, lo estamos esperando. Y mi abuelito murió una semana después. Y así, o sea, era inesperado. O sea, estaba muy mayor, pero estaba súper saludable. Y se quedó dormido. Entonces, mami siempre cuenta eso, de que, o sea, también, o sea, son los sueños raros y cosas así, que lo dejan a uno pensando. Porque Claro, como vos decís, no es lo mismo alguien cuando ya uno se está preparando, porque está en una fase terminal o algo así, a cuando pasan estos sueños así simbólicos y luego sucede algo. Entonces, sí, deja mucho, es parte de estos misterios que estudiamos, eh, que a veces uno no piensa, pero son bastante rutinarios, solo que la gente, el mismo tabú hace que les dé cosa estarlos contando.
Pero no, Pablo, muchísimas gracias por tu Hombre, historia. vos sí, Espero que a todos les haya gustado. Si han tenido una historia similar, háganos saber en los comentarios o nos mandan un correo. Por acá les dejo, ya como siempre. Ahora para esta nueva línea de este otro programa, pueden escribirnos si quieren contar su historia, si quieren comentar algo, si les ha pasado lo mismo. Eh, y pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Pablito. gracias, gracias a vos, gracias Y por, gracias por apoyar el proyecto. como Y siempre. pues nada, nos vemos en la próxima historia inexplicable. Hasta luego.